Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer la segunda y la última parte del bebé rana, que yo lo estoy haciendo en este muñequito. Les muestro el paso a paso, que solamente cambia el color y los detalles del gorro, ¿sí? Espero que les guste mucho, que lo disfruten, que lo puedan realizar. No olviden dejarme un me gusta y un comentario. Y los que no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Le doy gracias a todos los que están en cada uno de mis videos apoyándome, dejándome un me gusta, un comentario, todo suma. Una cosa muy importante que les quería decir es que yo le doy la base y ustedes en el gorrito y los colores pueden variar, hacer distintos animalitos, como por ejemplo yo hice acá un conejito, la ranita. En el canal tenemos uno disfrazado de jirafa, así que ustedes pueden variar, dejarlo a su imaginación. Para hacer cualquier muñequito que ustedes quieran. Así que bueno, espero que les guste, que lo puedan realizar y los dejo con el tutorial paso a paso. Vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a empezar la cabecita del bebé y lo que voy a hacer es desarmar ese último puntito que teníamos hecho del cuerpo. Vamos a enganchar las dos hebritas que quedan y lo vamos a cerrar con el nuevo color, ¿sí? Ahí enganché. Ahora voy a tomar el color piel, el que estén usando para el color piel, y vamos a cerrar ese puntito, ¿sí? Tomamos el hilo y cerramos. Ajustamos bien todas las hebras y vamos a hacer el cambio de color. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado por la hebra de atrás, ¿sí? Espero que se alcance a ver ahí. Voy a tomar la hebrita de atrás y hacemos un punto deslizado. Uy, se me salió todo. Nuevamente tomamos la hebra de atrás del punto que sigue, un punto deslizado, y ahora en el mismo punto, tomando las dos hebras, como normalmente lo hacemos, vamos a hacer un punto bajo. Y aprovechamos para esconder estas hebritas. Ahora vamos a hacer en esta vuelta 3 puntos y un aumento, ¿sí? Tengo 2 puntos, voy a hacer un puntito más, serían 3, y ahora en el que sigue vamos a hacer un aumento. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta. Terminé la vuelta y nos tiene que quedar un total de 30 puntos. Ahora vamos a empezar la vuelta que sigue y tenemos que saltar el punto deslizado, ¿sí? Porque ese punto no cuenta. Si no, estaríamos haciendo un aumento y no queremos un aumento ahí en esa parte. Entonces vamos a entrar en el primer punto bajo, que es este. Acá está el deslizado y el punto bajo. Entramos entonces en el punto bajo y voy a hacer el primer punto de la vuelta que sigue. En la vuelta que sigue tenemos que hacer 4 puntos y un aumento. Pero lo que yo hago es, en las vueltas que son pares, que la secuencia es par, por ejemplo 4 y un aumento, voy a dividir los 4 primeros puntitos y voy a hacer 2 y un aumento. Y después ya continúo en toda la vuelta haciendo 4 y un aumento. Entonces tengo 2, ahora hago un aumento y voy a continuar ahora haciendo 4 y un aumento toda la vuelta. Y al final nos van a sobrar 2 puntos, que sumados con los 2 primeros serían 4. Eso es para que no nos quede una línea en la carita del muñeco de todos los aumentos, ¿sí? Porque como van quedando siempre en el mismo lugar, nos va a quedar como rayas marcadas en la carita de todos los aumentos, ¿sí? Entonces con esto lo que hacemos es cambiarlo de lugar y que no nos queden todos en fila. Entonces nos vemos cuando termine la vuelta. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 36 puntos. Estoy terminando la vuelta. Acá hice mi último aumento con la secuencia de 4 y un aumento y nos sobran esos 2 puntitos. Los tejemos normal, un punto en cada punto, ¿sí? Y así va a terminar nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 5 puntos y un aumento. Vamos a retirar el marcador. Hago el primer punto. Lo voy a marcar y vamos a continuar hasta tener 5. Tengo 2, 3, 4 y 5. Ahora un aumento. Y así vamos a trabajar en toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 42 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue tenemos que hacer 6 puntos y un aumento.
Y en esta vuelta volvemos a hacer lo que hicimos en la vuelta de 4 y un aumento. Vamos a hacer 3 puntos primero y un aumento, y después continuamos haciendo 6 y un aumento. Entonces hago los primeros 3 puntitos, un aumento, y ahora voy a continuar haciendo 6 puntos y un aumento hasta llegar al final, que nos van a sobrar 3 puntitos. Sumados con los 3 del inicio serían 6 y un aumento. Esto es, como les decía antes, para cambiar el lugar de los aumentos y que no nos terminen todos en el mismo lugar, formando una línea muy fea en la carita de nuestro muñeco. Entonces nos vemos al final. Y en esta vuelta nos va a quedar un total de 48 puntos. Terminé de hacer mi último aumento y como pueden ver me sobran 3 puntitos que los vamos a tejer normal. Vamos a hacer un punto en cada punto. Y ya tendríamos finalizada esta vuelta. Ahora en la que sigue vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está. Y continuamos hasta tener 7. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 54 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer la vuelta que sigue, que es la última vuelta de aumento. Vamos a hacer 4 puntos y un aumento, y después vamos a continuar haciendo 8 y un aumento, ¿sí? Esta sería la vuelta de 8 y un aumento, pero vamos a empezar haciendo 4 y un aumento. Entonces tengo 2, 3, 4 y un aumento. Y ahora continuamos por el resto de la vuelta haciendo 8 y un aumento, y nos van a sobrar 4 puntitos, que sumado con los 4 del inicio serían 8, ¿sí? Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 60 puntos. Terminé de hacer mi último aumento y como podrán ver me sobran 4 puntitos. Ahora los vamos a tejer normal haciendo un punto en cada punto. Y ya tendríamos la fila terminada, ¿sí? Algo así nos va a quedar. Acomodamos bien nuestro tejido. Como podrán notar, no nos queda esa forma de hexágono, sino que nos queda más redondeado, ¿sí? Y eso es por trabajar de esta manera, como lo vine haciendo en las filas que son par, dividir en la primer secuencia para cambiar de lugar los aumentos, ¿sí? Entonces así nos va a quedar más parejita nuestro tejido y no se van a notar las líneas de los aumentos. Ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 4 vueltas más de un punto en cada punto. Vamos a mantener la misma cantidad de puntos, que son 60 por 4 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 4 vueltas de punto sobre punto. Algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 8 puntos y una disminución. Pero igual que como hicimos en los aumentos, vamos a empezar haciendo 4 y una disminución, y después ya continuamos haciendo 8 y una disminución por lo que resta de la vuelta. Entonces hago mi primer punto, lo marco, hacemos 2, 3 y 4. Ahora una disminución. Y ahora sí continuamos haciendo 8 y un aumento. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Así vamos a continuar por lo que resta de la vuelta y nos van a sobrar acá 4 puntitos, ¿sí? Y sumado con los 4 primeros serían 8. Y al finalizar esta vuelta nos va a quedar un total de 54 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 5 vueltas más, manteniendo la misma cantidad de puntos, que son 54, ¿sí? Vamos a ir haciendo un puntito en cada punto por 5 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 5 vueltas y le coloqué los ojitos de seguridad. Les voy a decir dónde los tienen que ubicar. Y vamos a contar desde la primera vuelta de la cabeza
y los vamos a poner entre la fila 11 y 12, ¿sí? Vamos a contar entonces, son 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿sí? Entre la 11 y la 12. Con más o menos 6 o 7 puntos de separación los vamos a poner. Como pueden ver, bueno, no los puedo sacar porque son como un tornillito atrás y cuesta para sacarlos. Así que ahora les voy a poner las trabitas. Cualquier duda que tengan, igualmente me lo dejan en los comentarios y yo les estaré contestando. Vamos a ponerle las trabitas, que esta la verdad no me acuerdo cómo iban, creo que iban así. Los apretamos bien y el otro también. Porque hay varios tipos de ojitos de seguridad y algunas trabitas se ponen de una manera y otras se ponen de una manera distinta. Ajustenlos bien, ahí está. Y así me quedaron los ojitos. Yo en este caso usé estos que tienen como un bordecito marrón porque me quedé sin los otros ojitos que son todos negros como el del bebé rana, pero igual quedan lindos, así que bueno, vamos a contar y los ponemos entre la fila 11 y 12 con 6 o 7 puntitos de separación. Vamos a hacer ahora en la vuelta que sigue 7 puntos y una disminución. Voy a hacer el primer punto, lo voy a marcar, ahí está, y continuamos hasta tener 7. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago la disminución y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 48 puntos. Vamos a repetir la misma secuencia en toda la vuelta. Terminé la vuelta y le rellené un poco la cabecita. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 6 puntos y una disminución. Pero vamos a empezar haciendo la primera secuencia 3 puntos y una disminución y después continuamos haciendo 6 y una disminución. Marco el primer punto, hago el segundo y el tercero. Ahora una disminución y vamos a continuar ahora ahí. Uy, se me salió el hilito. Ahí está, haciendo 6 puntos y una disminución todo alrededor y al final nos van a sobrar 3 puntitos, que sumado con los 3 del inicio son 6. Nos vemos al final. Y en esta vuelta nos va a quedar un total de 42 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Vamos a terminar con un total de 36 puntos en esta vuelta. Voy a empezar, entonces hago el primer puntito, lo marco y vamos a continuar hasta tener 5. Tengo 3, 4 y 5. Ahora una disminución. Nos vemos al final de la vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Pero vamos a empezar haciendo 2 puntos y una disminución. Entonces hago el primer puntito, lo marco, hago el segundo y ahora una disminución. Y ya por lo que resta de la vuelta vamos a hacer 4 y una disminución, ¿sí? Entonces tengo 2, 3 y 4. Ahora una disminución. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a seguir haciendo 4 y una disminución por todo lo que falta. Y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Hago el primer punto y lo voy a marcar. Ahora hacemos los que faltan. Tengo 2 y 3. Ahora una disminución. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final de la vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Pero vamos a empezar en la primera secuencia haciendo un punto y una disminución. Entonces hago el punto y lo marco. Ahora vamos a hacer la disminución. Ahí está. Y ahora sí vamos a continuar haciendo 2 y una disminución. Entonces tengo 2
y ahora sí una disminución. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final de la vuelta. Ah, y no les dije que ya rellené bien la cabecita también, porque como se va cerrando hay que aprovechar para cerrar, ¿sí? Entonces nos vemos cuando termine la vuelta. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer la última vuelta, que es de un punto y una disminución, y vamos a terminar con 12 puntos en esta vuelta. Entonces hago el primer puntito, lo marco, y ahora sí vamos a hacer la disminución. Y vamos a repetir lo mismo por toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado. Entramos, pasamos y pasamos. Ahora voy a hacer una cadenita y vamos a dejar esta hebra un poco larga para después cerrar. Pasamos y ajustamos bien. Voy a rellenar bien este espacio de acá arriba. ¿Ven? Si le entra un poquito el dedo es porque todavía le falta. ¿Ven cómo se hunde ahí? Entonces voy a rellenar y después vamos a cerrar con este hilo. Ya le rellené bien la cabecita. Y pasé esta hebra en la aguja. Ahora vamos a cerrar tomando los puntos por la hebra de afuera, ¿sí? Entonces vamos a ir pasando por todos los puntitos de la cabeza, así de esta manera. Pasamos, el que sigue y así todo alrededor. Ya pasé por todos los puntos, ahora vamos a tirar del hilo de a poquito para que se vaya cerrando, ¿sí? Ahora lo que yo hago, ahí se sale un poquito el relleno, es volver a pasar por acá por estas hebritas que son de donde pasamos recién por los puntos. Vuelvo a entrar por esas hebras para que se cierre bien, ¿sí? Porque con la primera vez no queda bien cerrado, entonces ahí nos va a quedar mejor. Y si quieren seguir pasando un poquito más también, yo lo voy a pasar un poco más, porque recuerden que se le puede sacar el sombrerito y se le va a ver la cabecita y tiene que quedar bien prolijo, ¿sí? Entonces traten de que quede lo mejor posible, con paciencia. Vamos a ir cerrando. Ahí está, ven, ahí ya quedó bien cerradito. Y lo que yo hago es hacerle un nudito en una de las hebras. Me voy a correr hacia un costado. Perdón si ven medio raro el ángulo. Es porque el muñequito es muy grande y casi que me toca acá donde estoy grabando. Así que bueno, estoy haciendo lo mejor posible. Ahora vamos a hacer entonces un nudito ahí. Pasamos. Pasar ahí. Muy bien. Y voy a entrar ahí para hacer un nudito. Ahora vamos a meter la hebra hacia adentro. Y yo con esta misma hebrita le voy a hacer la nariz y le voy a hundir un poquito los ojitos, ¿sí? Voy a entrar ahí al costado del ojo. Pasamos y miren qué bien, qué prolijita que quedó la cabeza. No se nota nada. Así que ahora con este hilo voy a pasar abajo del ojo y voy a entrar acá en el costadito, ¿sí? Entramos ahí para poder hundirlo. Esto es opcional, igual si quieren lo hacen y si no lo dejan normal sin hundirlo. Y del otro lado vamos a salir en la misma altura. A ver, ahí está. Y vamos a pasar de la misma manera en el otro ojito. Ahí. Y entramos al costado. Y voy a salir una fila más abajo, que es donde le vamos a hacer la naricita al muñeco. Ahora lo que yo hago es sostener los ojitos así y ir tirando un poquito del hilo, ¿sí? Ahí. Vamos ahí, acomodando. No es mucho para que se hunda mucho igual, solamente un poquito como para darle un poquito de profundidad en la carita.
Ahí está, también lo pueden hacer por la parte de adentro para que se hunda así. Y ahora le vamos a hacer entonces la naricita. Vamos a contar y nos tiene que quedar bien en el centro. Vamos a dejar dos puntos de acá, uno más. Ahí está, vamos a dejar 3 puntitos más o menos entre el ojo y la nariz de cada lado. Y vamos a tomar 3 puntitos acá en el medio para hacer la nariz. Lo que hago es pasar varias veces por los puntitos que elijan. Ahí. Y de esta manera le formamos la nariz. Terminé de hacerle la naricita, así quedó. Ya escondí la hebra. Ahora le vamos a hacer las orejitas. Voy a tomar el color piel y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo voy a hacer 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo. Ahí está. Ahora hacemos una cadenita. Ahí. Y giramos nuestro tejido. Ahora vamos a hacer en el primer punto un aumento. Ahí está. Ahora en el que sigue un punto solo. En el que sigue un aumento. Uy, no lo puedo enganchar. Ahí está. Un aumento. Y en el último un punto solo. Ahora hacemos una cadenita y dejamos hebra larga para después coser, ¿sí? Y nos va a quedar un total en esa fila de 6 puntos. Ahora pasamos, ajustamos bien y vamos a cerrar bien el anillo mágico y ahora voy a cortar este hilito, ¿sí? Y vamos a repetir otra igual. Ya le cosí una orejita, ahora le voy a coser la otra y lo vamos a poner en la fila ahí donde termina el ojito y vamos a dejar 7 puntos de distancia, ¿sí? Tengo 2, 4, 6, 7. También pueden dejar 8 si les gusta un poquito más atrás. Voy a fijarme en la distancia de la otra para ponerlo en la misma línea, ¿sí? Y vamos a contar de nuevo 2, 4, 6 y 7. Por esta línea, ahí voy a entrar de abajo hacia arriba y ahora sí nos queda del lado del derecho. Ahora voy a tomar uno de esos agujeritos de la parte del borde y le corté acá la hebrita del anillo mágico, como podrán ver. Ahora pasamos nuevamente por la orejita. Ahí está. Ahora por la cabeza. Vamos siguiendo la misma línea, así. Ajusten bien. Nuevamente pasamos ahí por la oreja. Y ahora por la cabecita. Ahí está. Ajustamos bien. Y ahora vamos a tomar ese último puntito de la oreja, ahí, y vamos a pasar. Ahora vamos a tomar un puntito más de la cabeza para quedar bien en donde termina el ojo, digamos, en la línea donde termina el ojo, y ahí vuelvo a tomar el mismo punto y voy a hacer un nudito para asegurar. Pasamos. Yo lo que hago es ajustar bien antes de asegurar. Ahí. Y ahora paso de esta manera para hacer el nudito. Voy a poner así. Ajustamos bien. Y ahí quedaron las dos a la misma distancia, como podrán ver. Y voy a meter acá en el último puntito. Voy a meterlo hacia atrás. Ahí está. Y sacamos la hebrita. Ahí. Algo así nos van a quedar las orejitas. Y ahora voy a cortar el hilo. Cortamos. Y apretamos ahí un poquito. Y así nos va quedando. Ahora lo que voy a hacer es cortar estos hilitos que los fui pasando así en mi mano un poquito para hacerle el pelo, ¿sí? Ahora voy a cortar ahí abajo y con la aguja se lo vamos a poner en la cabecita. Vamos a mirar más o menos dónde estaría el centro de la cabeza
Esto es opcional, si no le quieren poner pelito, lo pueden dejar así pelado. Pero a mí me gusta más con un poquito de pelito. El otro también tiene su pelito. A ver, vamos a ubicar bien el centro. No lo puedo encontrar. Creo que ahí más o menos. No lo pongo en el anillo mágico porque nos va a costar más. Entonces lo pongo un puntito antes. Pasamos así. Se me salió uno, no pasa nada. Y tomamos acá el pelito y lo metemos hacia adentro. Ahí está. Ajustamos bien, bien, bien. Y lo vamos a recortar del largo que queramos, ¿sí? Yo ahora lo voy a recortar un poquito. Y ahí está. Ya le terminé de acomodar el pelito y al final no se lo corté, le hice una trencita así, porque como es nena, le hice una trencita. Para el otro lo que hice fue recortarlo un poquito y ya está. Ahora les voy a dictar el patrón de la base del gorrito, ¿sí? Como estas vueltas así ya las trabajamos en la cabeza y en el cuerpito, se los voy a dictar para que no sea tan largo el tutorial. Y también para que puedan ir adaptándose a usar patrones. Entonces lo que hice fue, en la primera vuelta, acá como pueden ver dice anillo mágico con 6 puntos bajos. Entonces hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hice un aumento en cada punto, aumento por 6, y nos van a quedar un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 hice un punto y un aumento y vamos a terminar con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 hice 2 puntos y un aumento y vamos a terminar con 24 puntos. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento y vamos a terminar con 30 puntos. En la vuelta número 6, 4 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7, 5 puntos y un aumento y vamos a terminar con 42. Y en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos. Sí, en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento y vamos a terminar con 48 puntos. Y en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento y vamos a terminar con 54 puntos. Y yo lo había hecho en el gorrito del video anterior. En el primer video de la ranita hice hasta esta vuelta de 8 puntos y un aumento, pero después tuve que disminuir porque me había quedado un poco grande, le quedaba suelto. Entonces ahora voy a sacarle una vuelta de aumento y vamos a empezar ahora a trabajar con punto medio alto. Vamos a hacer ahora entonces 4 vueltas de punto medio alto, manteniendo la misma cantidad de puntos que son 54. Entonces voy a tomar una lazada, entramos en el punto que sigue, tomamos lazada nuevamente y sacamos todo junto. Tenemos el primer punto. Y así vamos a trabajar haciendo un medio punto alto o media vareta en cada uno de los puntos que tenemos por 4 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 4 vueltas de punto medio alto. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue un aumento de medio punto alto en cada punto, pero por la hebra de afuera, ¿sí? Como pueden ver, el punto tiene esta hebrita que es la de afuera, ahí, y tiene esta que es la de adentro. Entonces por la de afuera vamos a hacer un aumento de punto medio alto. Tomamos ahí, pasamos, hago el primer punto y en la misma hebrita vamos a hacer otro punto. Y ahí formamos un aumento. Ahora voy a marcar el primer punto. Ahí está. Y vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto por la hebra de afuera. Con mucha paciencia vamos a ir haciendo 2 puntitos medios altos en el mismo punto.
Y ven cómo va quedando. Acá nos queda la hebrita de adentro. Ahí, y nos da ese quiebre para que se le haga el voladito al sombrero. Nos vemos al final de la vuelta. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer un punto deslizado donde estaba el marcador. Y ahora ya perdí donde era, acá. Hacemos un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra un poquito larga para después esconderla, ¿sí? Ahí está, pasamos y ajustamos bien. Y algo así nos va a quedar. La verdad es que le queda flojito, pero como después va a ir agarradito, ven cómo le queda, como bailando. Si ustedes quieren hacer una vuelta de 7 puntos y una disminución, lo pueden hacer acá antes de hacer el volado para que le quede más apretadito. Pero a mí no me molesta, ahí va a quedar así. Y esto que se ve acá una montañita es el pelo. Y después va a ir atadito acá con una tirita, ¿sí? Esta sería la base del gorro y yo a esta muñequita le voy a hacer orejitas de conejo, ¿sí? Para no tener dos muñequitos iguales como les decía, pero si ustedes quieren hacer el bebé rana, les voy a mostrar acá y les voy a decir el patrón, aunque ya lo dije en el primer video, se los vuelvo a decir. Ven, acá él también tiene su gorrito y le queda flojo igual que ese, pero como está atado no se nota tanto. Entonces, para hacerle estos ojitos que después cuando los vayan cosiendo, antes de terminar de coserlo tienen que rellenar. Hice un anillo mágico de 6 puntos, en la vuelta número 2 hice un aumento en cada punto y terminamos con 12. En la vuelta número 3 hice un punto y un aumento y terminamos con 18 puntos. Y después mantuve la misma cantidad de puntos por 3 vueltas, ¿sí? Dejamos hebrita larga para coser y cosemos los dos ojitos así de esta manera. Y el bordado lo mismo, les muestro ahí cómo lo hice para que lo puedan hacer. Y si les interesa hacer las orejitas de conejo, les voy a mostrar cómo las hago. Voy a hacer el nudo para las cadenas en el mismo color del gorrito. Y vamos a hacer 7 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a volver a partir de la segunda cadena haciendo un punto bajo. Uno, en la cadena que sigue vamos a hacer el segundo punto, en la que sigue el tercero, en la que sigue el cuarto y en la que sigue el quinto. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos juntos. Entonces en esa última vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y ahora volvemos por este lado haciendo lo mismo, 5 puntos bajos. Entonces vamos a entrar en la primera hebrita, hacemos el primer punto, en la que sigue el segundo, en la que sigue el tercero, en la que sigue el cuarto y en la última el quinto. Ahora levantamos una cadenita, giramos el tejido y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 aumentos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí ya estaría lista la orejita. Hacemos una cadena y dejamos hebra larga para coser. Pasamos y ajustamos bien. Y esta hebrita del medio la vamos a cortar para que no nos moleste. Ahí está. Y repetimos otra pieza igual. Acá tengo la otra pieza. Después esto lo vamos a doblar así en la parte de abajo y nos van a quedar las orejitas, ¿sí? Ahora le vamos a hacer el chupete. Para la primera parte del chupete vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con 12. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento y vamos a terminar con 18.
y acá lo que hice fue un puntito deslizado y pasé la hebra dejando un poco largo para poder esconderla. Ahora por la parte de atrás voy a ingresar la aguja y voy a traer ese hilo hacia abajo, ¿sí? Esta va a ser la parte que va a ir acá arriba, estaría la nariz, digamos, va a ir en el medio, ¿sí? Y con esto lo que estiro un poquito así para que se doble ahí, ¿ven? Y le quede esa formita. Ahora vamos a hacer la segunda parte con el mismo color. Vamos a hacer cadenas. Voy a hacer 10 cadenas en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a volver a partir de la segunda cadena con punto bajo. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un aumento de punto bajo también y 4 puntos. 1, 2, 3. Corté la hebrita, hice un punto deslizado primero y pasé la hebrita y corté así dejando un poco largo. Ahora la voy a pasar con la aguja de crochet mejor. Por acá por la punta, acá está el hilito y por el otro lado voy a entrar con la aguja de crochet. A ver, me está costando un poquito. Voy a poner bien ahí, y voy a tomar estas dos hebritas. Las voy a pasar por ahí. Así vamos a unir esa partecita que es del chupete, ahí está. Y nos va a quedar algo así. Y ahora con la aguja de coser lo voy a pasar por acá por el centro, a estos dos hilitos, ¿sí? Los voy a pasar hacia atrás. Ahí ya pasé las dos hebritas hacia atrás por el anillo mágico, ¿ven? Ahí. Y ahora lo que yo voy a hacer es recortar todas estas hebritas y con silicona líquida lo voy a pegar. Pero si quieren pueden dejar una de las hebritas, que sería la de la base esta, y coserlo todo alrededor. Pero eso es a gusto, así nos va a quedar el chupetito. Entonces se los voy a pegar y les muestro cómo queda. Ya le puse el pegamento, ahora se lo vamos a ubicar bien acá abajo de la nariz. Ahí está, se lo vamos a poner ahí. Y yo le voy a poner alfileres para que se pegue bien y no se mueva. Ahí, lo voy a apretar bien. Pero si ustedes lo quieren coser es mucho mejor. Esta forma en que yo lo hago es más rápida, así que por eso la elijo. Pero después si quiero también lo puedo coser. Una vez que ya esté pegado, lo pueden reforzar con costura. Así que bueno, le vamos a poner el chupetito de esta forma. Y le vamos a poner otro alfiler acá abajo. Ahí está. Le voy a hacer ahora las liñitas en los ojitos para que quede más tierna la mirada, porque hasta ahora es como que no nos dice nada este muñequito. No tiene mirada, así que bueno, le vamos a hacer con hilo blanco. Vamos a entrar ahí arriba del ojito. Ahí está. Y aparte, como son distintos los ojitos, cambió mucho la carita del muñeco. Así que bueno, vamos a hacerle este detallito. Voy a entrar ahí abajo y voy a salir acá en el otro a la misma altura, ¿sí? Vamos a pasar. Me está costando un poquito. Ahí está, ya lo pude pasar, entonces vamos a ir tirando y el hilito nos tiene que quedar bien al costado del ojo, ¿sí? Uy, se me fue para adentro acá. Bueno, si les pasa esto, lo pueden pasar 2 veces al hilito para que quede ese adentro y ya el otro les quede atrás, ¿sí? Yo voy a hacer eso. Entonces de este lado voy a hacer lo mismo y voy a entrar acá en la parte de arriba. Ahí del ojito, a ver si puedo. Y lo voy a volver a pasar, voy a salir en el otro en la misma altura. Y volvemos a pasar, porque como se fue para adentro, lo vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Para que nos quede ya la liñita. Vamos a entrar de nuevo ahí.
está. Y nos vamos hacia el otro lado. Y ahora sí, vamos a tratar de que quede ahí la liñita. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle el hilito. Voy a entrar acá en la parte de arriba. Y ahora voy a salir por donde había entrado. Así hacemos un nudito y escondemos la hebra. Ahí está. Acá por donde salimos vamos a hacer un nudo con las 2 hebras. Ahí ajustamos bien. Hacemos otro más y voy a cortar el sobrante. Ahí está. Ahora con la aguja de crochet lo vamos a meter hacia adentro. Vamos a enganchar ahí el hilito y lo metemos hacia adentro. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es coserle las orejitas. Ahí le marqué una con alfileres y vamos a coser esta, ¿sí? Lo que hice fue, bueno, pasar la hebra en la aguja y ahora vamos a entrar ahí abajo, pero no en el punto, sino en ese hilito que está ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, vamos a entrar ahí en esa parte. Ahí está. Y esto lo que hace es que se cierra así la orejita, ¿sí? Y ahora sí la vamos a coser. Vamos a dejar del anillo mágico una vuelta de separación, ¿sí? Y ahí en la vueltita de al lado lo vamos a coser. Entonces voy a entrar ahí en la vuelta de al lado, en la fila de al lado. Ahí está. Ahora vamos a enganchar de nuevo en la orejita. Esto es si lo quieren hacer con las orejitas. Y si no, bueno, los ojitos los cosen como los cosí en el otro. Ahí vamos a ir cosiendo. Entro nuevamente en la orejita. Ahí está. Y después vamos a hacer un nudito y vamos a perder la hebra, ¿sí? Voy a pasar algunas veces más para que quede bien firme. Ya le cosí las orejitas, así quedó el gorrito. Y ahora le vamos a hacer unas cejitas a nuestro muñeco con un poquito de hilo negro. Vamos a entrar por un costadito y voy a subir desde donde está el ojito 3 vueltas hacia arriba. 1, 2 y 3. Ahí está, entramos. Y ahora voy a tomar 2 puntos, 1 y 2, y bajo una vuelta, ¿sí? Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Más o menos en el borde del ojito, a la misma altura. Ahí está. Pasamos y ahí tenemos una pequeña cejita. Esto es opcional, si quieren lo hacen y si no lo dejan así. Ahora lo mismo, vamos a tomar 2 puntos y vamos a bajar una vueltita. Ahora voy a salir por el mismo lugar para después hacer un nudito y esconder las hebras. Ahí está. Pasamos. Y algo así nos va a quedar. Así va quedando nuestro bebé. Ya le saqué los alfileres. Y ahora le voy a poner un poquito de rubor. Yo tengo este así. Y con este pincelito le vamos a poner un poquito para que quede más tiernito en el bebé. Pero es opcional. Vamos a esparcirlo bien. Y lo mismo del otro lado. Ahí está. Y yo le pongo un poquito arriba de la nariz. Esto después se va yendo. Miren qué lindo que va quedando. Y ahora le vamos a poner el gorrito. Para el gorrito vamos a cortar un pedacito de hilo del mismo color para poder ponérselo. Lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad, así con las orejitas mirando hacia adelante. O si le van a hacer la ranita, así, de esta manera. Y justo en las esquinas vamos a pasar el hilo, ¿sí? Entonces voy a pasar acá con la aguja. Voy a entrar en una de las hebritas que nos quedaron.
donde trabajamos por la hebra de afuera, vamos a tomar una, justo la de la esquina, y vamos a tomar la del otro lado. Entramos ahí y tomamos esta puntita. Ahí está. Si quieren hacer una cadenita larga y pasarlo así, lo pueden hacer. Yo le voy a pasar solamente este hilito. Ahí está. Y ahora se lo vamos a poner. Este lo pasamos atrás de las orejitas y este también. Y de los dos lados ajustamos, ¿sí? Ahí se lo acomodan bien a su gusto. Y lo vamos a atar. Un moñito. Y creería que ya quedó listo nuestro muñequito. Espero que no me falte ningún detalle. Ya saben que si quieren hacer el bebé rana, esto es toda la base. Ya después ustedes le agregan o le sacan lo que ustedes quieran. Así nos quedó nuestro bebé. Levanté un poco la cámara para que los puedan ver a los dos bien, todo el cuerpito entero, y para que vean cómo quedaron. Son casi iguales. Este no sé si lo tejí más sueltito o le metí más relleno en la cara, pero está como más gordito. Igual los dos están muy lindos, me gustan mucho los dos. Este tiene los ojitos muy hundidos. A mí me gusta hundirle los ojos, pero a veces me paso. Así que bueno, espero que les hayan gustado. No olviden dejarme un me gusta y un comentario. Les doy gracias a todos los que están siempre en mis videos apoyándome, así sea con un comentario o un me gusta, todo suma. Así que bueno, espero que lo disfruten, que lo puedan hacer y nos vemos en un próximo video. Chao.